el trastorno del sueño como tal, Carlos y Paula, de la importancia del mismo, porque para algunas personas incluso no es importante. Yo he trabajado con muchas personas que dicen, pues es que no es como tan importante dormir, 2, 3 horitas y uno está listo, activo y chao, y como que el sueño no tuviera una relevancia importante. Entonces, ¿qué tal si arrancamos por ahí? Hoy les comentaba que también había una dinámica y es que se hizo la pregunta de que, qué preguntas tenían. Entonces, efectivamente, de unas 20 y tantas preguntas saqué 6 para ustedes hoy, entonces esperemos que también por ahí vayamos fluyendo como en el tema, ¿listo? El tema es bien interesante, mucha información al respecto de lo que mencionabas, es una parte vital para la salud mental, para la salud biológica, para la salud integral de cada ser humano, es fundamental el tema del descanso. Y tal vez esta sociedad, digamos, como, ¿qué se dice? Un poco a la ligera, un poco Rápida. con presión externa, con presiones familiares, laborales, de siempre estar haciendo, hace que incluso muchas veces la gente no tome como conciencia y muchas veces de ahí mismo se parte el tema de las alteraciones del sueño. Mira, voy a interrumpirte para mencionarte algo que acaba de Dale. escribir una compañera que dice, y hago referencias porque ese era un lema de uno de mis equipos de trabajo, cuando nos muramos dormimos. Ujú. Entonces, lo hacían muy en torno al chiste, pero muy en torno a, no es tan importante, no es tan importante dormir, con 2, 3 horas mi cuerpo tiene. Y efectivamente así se iban acostumbrando o nos íbamos acostumbrando, pero creo que el cuerpo en algún momento pasa la factura y hace ahí como el jalón de orejas referente a la importancia que realmente tiene dormir. Pero que muy jocosamente ella lo escribe porque ella era la que Sí, más yo lo lo vi. lideraba en el equipo, diciendo, no, pues para qué vamos a dormir y descansar, cuando nos muramos dormimos. Entonces, hace referencia mucho a lo que decías ahorita, Carlos, de una sociedad de pronto muy al externo, a rapidez, a producir, a que lo importante es estar muy, muy activos y el sueño pasa a un plano de no mucha importancia. Sí, de todas maneras nosotros sabemos que con la invención de tanta tecnología, cuando arrancó la invención de la bombilla, de la luz eléctrica, nuestras horas laborales se aumentaron, digamos, se cambiaron de hora, las horas del sueño y desde ahí empieza un proceso donde el hombre, digamos, alarga el día y disminuye la noche de una manera que le trastorna su parte biológica, su parte hormonal, su temperamento y un montón de cosas que van ligadas como a esa parte de dormir. Y sí, muchas personas piensan que dormir es casi morirse, pero es un poquito diferente porque es cambiar de estado y llegar a otro lugar donde nosotros llegamos cuando estamos dormidos, que realmente no es como la muerte la ven como callarse el cerebro y dormir simplemente. O sea, un nada. La verdad es que cuando nosotros dormimos, silenciamos el consciente, que es nuestro Shen, que es nuestro corazón, que es nuestro pensamiento, y le damos fuerza a un inconsciente, que es nuestro Hum, o sea, el alma subconsciente, que es que se maneja en medicina china en el hígado. Entonces tenemos dos cosas importantes cuando estamos trabajando en medicina china con respecto al sueño, que estamos trabajando dos canales y dos órganos muy importantes, el hígado y el canal de corazón, que es tan importante para dormir y para nuestra parte, pues como desconectar ese yang y darle fluir a ese yin, que es la noche, que es el sueño, que es el descanso, la reparación, que es la tranquilidad y que es la relajación, donde todo nuestro cuerpo se vuelve como a restaurar para tener otro día donde podamos hacer nuestra parte laboral y sin dolor, sin cansancio, sin ojeras, sin sueño y con un montón de cosas pues que ese sueño nos repara y nos favorece. Entonces, no sé si en la parte pues como del sueño, yo creo que dentro de las 26 preguntas habían muchos tipos de trastornos del sueño. Efectivamente, entre las preguntas estaban, ¿qué realmente es el insomnio? Si es mental o si es físico. Me sorprendía mucho porque decían eso de dónde arranca, si es desde la mente o si es un concepto físico. Otra de las preguntas que nos hacían era referente a los niveles. Si bien hay transitorios, hay catalogados otros como agudos, otros como crónicos, entonces como los niveles que realmente tienen, porque probablemente en lo crónico he visto mucho que como que nos acostumbramos, no, realmente no es ya un problema, pues yo toda la vida he sido así, toda la vida no duermo, etcétera, etcétera. Entonces, hablar un poco de los niveles. Otra, efectivamente relacionada a las causas del insomnio. Había mucha relevancia en
y algunas enfermedades físicas, y la pregunta era, hay enfermedades físicas como la diabetes, como no sé qué, que pueden generar el insomnio. Entonces, en esa parte física, la relación como con esas. Yo creo que por ahí podemos arrancar tranquilamente, entonces Sí, arranquemos, pues mira. realmente qué es el insomnio, y Ujú. de pronto a Carlos y Paula arrancando con, ¿es físico o es mental? Que la gente dice, ¿de dónde sale este cuento de... Yo pienso que de todos modos hay que mirar muy individual porque a veces, como tú dices, los hábitos nos llevan a ciertos comportamientos. Es claro, dentro de las recomendaciones y biológicamente hablando, médicamente hablando, se requieren de esas de 6 a 8 horas, es lo normal. Más horas de sueño puede ser en detrimento de la salud, menos horas de sueño de esas 6 a 8 en promedio. Puede que algunos queden muy bien con esas 6 horas, puede que otros queden muy bien con esas 7, puede que otros necesariamente o sea, requieran de esas 8 horas para el descanso. Pero Carlos, definitivamente ese es el tiempo. ahí había una pregunta. Si Ujú. un adulto requiere esas 8 horas de sueño que normalmente la gente dice, y si un niño requiere más, es decir, que si las horas van relacionadas a los ciclos de vida, como si de pronto el niño requiere son 10, 12 y el adulto requiere son las 7, 8, realmente no es por ciclo de vida, sino que el promedio que se requiere es entre esas 7, 8 horas que tú mencionas. Sí, ese es el promedio en general, pero sí es cierto, o sea, por ciclos de vida va variando y de hecho, de alguna manera, con el envejecer, con la edad, se puede ir disminuyendo un poquito ese requerimiento. De hecho, un niño sano, un recién nacido, puede pasar muchas horas de sueño, 10, 12 horas de sueño tranquilamente sin ninguna novedad. Luego de sus episodios, digamos, como de alimentación, de lactancia materna común y silvestre y natural, puede pasar. Vale, Carlos, ahí con lo de los ciclos de la vida había una pregunta referente a insomnio y vejez, Ujú, sí, porque sí. empezaban a hacer preguntas referente a los viejitos porque ya no duermen tanto, o porque en el día duermen todo, pero en la noche dicen que no duermen tanto, o porque los viejitos les empiezan a mandar medicamento para dormir. Entonces, la relación, si efectivamente sueño con el tema de la vejez, hay una relación ahí importante. Desde la medicina china podemos explicarlo un poco en relación con una cosa que llamamos como el agotamiento del yin. Tú sabes que siempre hablamos en medicina china del término yin-yang, ¿cierto? Ajá. Como decía Paula ahorita, el yin es la pausa, la tranquilidad, el reposo, la calma, ¿cierto? Y el yin está, digamos, también básicamente en el tema del riñón, ¿cierto? Entonces hay una parte del yin del riñón, o sea, el riñón es como la pila, es el agua, es como ese origen. Y esa pila, por llamarlo de alguna manera, se va gastando. Cuando se va gastando y se va perdiendo, es posible que ya se nos altere un poquito como ese equilibrio, esa capacidad de poder tener esos sueños como antes, más tranquilos, más reposados y de más tiempo. Entonces, desde la medicina china sí tiene un sentido La la parte, como te relación. digo, sí, una relación desde el agotamiento de esa agua inicial, como un Vale, proceso evolutivo. ¿cuáles son los síntomas que uno presenta centrales referente al insomnio? Está Bueno, relacionado básicamente mucho también con el tema, perdón, de conciliar o mantener el sueño. Listo, no concilio o no mantengo el sueño. Esto es como lo principal que uno dice, porque no estoy serían tres durmiendo o tipos en no. general, tres tipos. El Ujú. de conciliación, el de continuación, o sea, es Ok, el que se despierta en la noche, o el que igual, digamos, el terminal, el que se despierta muy temprano, también podría ser. ok. Son como tres tipos así, y incluso pues Aunque se pueden hay combinar. casos en los que se dan los tres. O sea, hay personas que sufren los tres tipos de insomnio, dependiendo de la alteración que tenga y de las causas. O sea, porque en realidad, si lo miramos desde medicina tradicional, entonces hay diferentes cosas que nos pueden alterar el sueño. Como les decía, a mí me gusta la parte pues como de las almas, como la parte más etérica de esto, y es que el corazón es otro cerebro, como lo pusimos en Satnam el día de hoy, y a él llega toda la información de esos pensamientos que estamos teniendo durante el día. Entonces, cuando tenemos unos pensamientos que han sido como un poquito incómodos, entonces me enojé mucho, tuve un disgusto bien fuerte y tuve un ascenso, para nosotros es un ascenso de fuego, de hígado, o sea, el hígado en realidad se pone en fuego.
y se enoja tanto que altera ese calor de ese corazón, porque entre los 5 elementos el que nutre el corazón es el hígado, o sea que es como la madre. Entonces, el hígado, que es la madera, nutre el corazón, que es el fuego. Y cuando ese fuego es tocado por esa rabia, o por la frustración, o por la impotencia de no poder realizar todas las actividades del día, ¿qué nos va pasando? Que empiezo a tener problemas para dormirme. Y ese es cuando tenemos un insomnio de inicial, o sea, cuando No yo no concilio. alcanzo a conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque tuve un montón de cosas en el día que dejé inconclusas, entonces estoy frustrado porque no las terminé de hacer, o porque me enojé tanto con mi mamá o con mi suegra, que en realidad tengo es como una cosa por dentro que no puedo salir de ella. Entonces ahí es cuando hay un insomnio como el que tú dices, ese no es del crónico, pero que me puede alterar una semanita, de pronto o sea, mi sueño, 2, 3 días, porque ya una semana de uno no dormir sí sería pues como mucho más complicado. Entonces, ese es uno de los tipos de insomnio que se pueden trabajar en nosotros lo trabajamos acá con acupuntura, pero uno lo puede trabajar en la casa con dígito, Tomás. con masaje, que es acupresión. Se puede hacer acupresión y eso le calma a uno el Shen, que es la mente, que es de aquí desde donde manejamos tanto. Ahorita nos preguntabas, bueno, ¿es que eso es que yo me lo invento o es que realmente mi cuerpo no está produciendo esa melatonina para que yo me pueda dormir y conciliar ese sueño, ¿cierto? La idea es que realmente es un conjunto de cosas. Mira, a mí Y me nos, parece muy, muy chévere lo que estás mencionando porque si bien desde la psicología lo trabaja mucho la cognitiva, ¿qué? Porque cuando tú llegas a cama empiezan a pasar como en video 30.000 pensamientos del día, lo que no hice, lo que no logré, lo que me toca mañana, lo que esto, lo que esto, lo que esto, lo que esto, y lo que trata de hacer la psicología cognitiva es trabajemos el pensamiento para que efectivamente llegue a la calma y pueda dormir, porque lo que más pasa es que llega y el que no logra conciliar es por eso, porque normalmente tiene el listado en la cabeza del montón de cosas, normalmente asociado al estrés muy de la mano lo laboral, a situaciones económicas, a situaciones relacionales, pareja y demás, y llega a la cama y empieza ahí el tema de todos los pensamientos a cruzarse, los 500.000 sí, pensamientos, entonces no hiciste esto, no hiciste lo otro. Lo otro que Paula mencionaba referente a la frustración, ¿cierto? No logré en el día, si somos tan exigentes, entonces no logré en el día esto, hoy que me había planteado esto, entonces ¿por qué no me dio? Y ahí se les puede ir tranquilamente sin conciliar el asunto. Hay otras personas que lo mencionan es, sí lo concilian, se duermen efectivamente, pero en 2 horas se despiertan y los despiertan incluso los pensamientos de lo que tienen que hacer al otro día. Entonces ese tema sí. de pensamiento y ese tema, digamos, del estrés, de las cosas inconclusas y demás en el día, pues son las que juegan mucho en el tema de las causas que la gente normalmente puede leer. Métete a Google y pones insomnio y te va a salir ahí normalmente estrés, problemas económicos, ese tipo de cosas por las que no pueden, Ansiedad. ansiedad, que no pueden controlar. Acabas de mencionar algo importante y es como síntoma asociado a otros trastornos. Normalmente el insomnio va asociado a ansiedad, depresión, trastorno bipolar, bueno, a todos estos otros elementos. Ya habíamos hablado incluso nosotros en un encuentro pasado sobre ansiedad y que efectivamente el insomnio era una de las cosas que salía ahí a relucir. Depresión también lo trabajé hace 8 días y también hablamos que el insomnio hacía parte, o mucho sueño, hacía parte también del tema. Entonces, desde lo salud mental, hay una asociación importante a otros trastornos que salen ahí. Y ahí es donde hacían la pregunta de enfermedades físicas. Si efectivamente hay una asociación a otras enfermedades para que se dé la ansiedad. Incluso la pregunta también iba de la mano a medicamentos, de la medicina tradicional. Hay medicamentos que efectivamente alteran el sueño. Absolutamente, o sea, ahí tenemos que hablar entonces de que, o sea, soltando un poquito el tema mental, que de todos modos es básico, que definitivamente es muchas veces en la gran mayoría, sobre todo en personas jóvenes, es el origen, o sea, entonces uno tiene que ser muy integral en esto porque entonces hay que mirar edad, hay que mirar el consumo de medicamentos, hay que mirar patologías subyacentes, entonces estos trastornos tiroideos pueden alterar el sueño, descompensados por uno u otro lado, o sea, un hipertiroidismo puede manifestarse efectivamente con un insomnio, taquicardia, etcétera, etcétera. Pero un hipotiroidismo que está supuestamente tratado o controlado, cuando de pronto se nos está yendo al exceso del medicamento, también nos puede causar
como este tipo de alteración. Alteraciones cardiovasculares, desde lo biológico, digamos, a veces no se encuentra como tan fácil el nexo, pero desde medicina china nosotros entendemos esa relación hígado-corazón y es muy importante, pues, tratamientos o problemas de hipertensión también pueden generar temas de insomnio. Hay un sinnúmero, pues, como de patologías biológicas que efectivamente sustancias, cualquier tipo de Dolores. sustancias estimulantes, Si tú tienes dolores, un manguito rotador o si tienes un problema de otros osteomuscular. canales, también, por ejemplo, hay personas que no pueden dormir porque tienen incontinencia, o sea, tienen que levantarse muchas veces al baño a hacer pipí. Y digamos que es una de las cosas que más incomoda porque cuando ya van otra vez a conciliar el sueño, ya no les da. Entonces, sí está muy relacionada con otras enfermedades, pero que digamos que esas enfermedades también son tratables y eso es muy importante que lo tengamos aquí en cuenta, porque es que si yo trato la raíz de lo que me está afectando mi sueño, entonces yo puedo tener una esperanza, pero no, entonces no puedo tratar que yo tengo 20 años, 30 años y que estoy con una incontinencia porque tengo una vejiga hiperactiva, Hiperactivo. ¿sí? Entonces ya no voy a poder hacer nada porque la medicina convencional no me da opciones para eso, pero nos damos cuenta que hay otro tipo de opciones y que sí se puede trabajar. Y también está muy relacionada con la parte conductual, pues con lo que yo hago, por ejemplo, nosotros ahora en este momento estamos ya llegando la noche, deberíamos estar ya más descansados, retirados de las A las pantallas, pantallas, porque la de la luz luz, azul. esta luz que estamos viendo en este momento, que es una luz azul, nos disminuye, digamos, la producción de esa melatonina, que es lo que nos hace que nosotros podamos dormir. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que empezar como a trabajar también esa parte conductual. Efectivamente, yo creo que de esa línea hablamos mucho de psicología de la higiene como para el sueño, ¿cierto? Como ese tratamiento no farmacológico, que efectivamente más que tratamiento es adquirir unos nuevos hábitos, Hábitos. es cambiarle el chip a lo que venimos haciendo y que siento, ya lo digo muy a nivel personal, que está volviendo complejo y está volviéndose complejo sobre todo porque lo primero que tú recomiendas es restringe las pantallas, imagínate, te restringe las pantallas y la gente no se desconecta y la gente es hasta la 1 o 2 de la mañana viendo cualquier bobada, pero conectado como a eso, etcétera, etcétera. Entonces, si bien en el tratamiento, digamos, en ese cambio de hábitos, lo que más se recomienda es no el consumo del café, de la nicotina, de esto y lo otro, el tener un ritual para dormir, bueno, tantas cosas que uno puede recomendar para que efectivamente se concilie el sueño, el solo entorno, la ventana, la decoración, los colores, bueno, tantas cosas que Temperatura. uno puede, temperatura, que uno puede tener en cuenta para hacerlo Las bonito. esencias, por ejemplo, las esencias están muy de moda también, que no sé si tú también tuviste un en vivo sobre esencias que se Sí. pueden utilizar también en caso pues como de mejorar lo del sueño, que es una muy buena opción. Y también esencias florales para recuperar ese equilibrio del sueño. Aromaterapia, esencias florales, pues ya estamos hablando un poquito de De tratamiento, nos estamos tratamiento. metiendo. Ahí nos adelantamos un poquito, pero lo importante es, o lo que quería mencionar acá es que efectivamente, qué rico también darnos cuenta de si hay síntomas, si están asociados a trastornos físicos, a otros trastornos mentales, pero si hay posibilidades de mejorarlo, o sea, sí se puede, Siempre, no siempre. necesariamente desde lo farmacológico, no, hay posibilidades y alternativas, y eso era lo que queríamos en este espacio. Venga, hay alternativas para llegar a la solución. Pero antes de llegar a alternativas para mejorarlo, sí quisiera que tocáramos un tema que Paulita toca muy hermoso y como toda inspirada desde el corazón, y es la causa emocional o espiritual del insomnio. Porque creo que si bien ahí desde el externo lo estamos hablando, realmente cuando uno va a pegarle un poquito más al tema de dónde sale esto, uno se encuentra con miedo, con la falta de tener el control de algo, con culpa, con vergüenza, es bueno, lleguemos al foco realmente, ¿cierto? Y alguien por allá hacía una pregunta y es, ¿por qué batallo tanto para dormir? Y me sonó mucho la palabra batallar, porque es como esa lucha entre tu consciente e inconsciente, entre no sé qué, esa lucha para poder lograr algo que necesita como tal nuestro cuerpo. ¿Cuál realmente es el origen desde el corazón y desde esa parte espiritual y emocional? Mira, nosotros de pronto
pues yo creo que ya en nuestras redes lo hemos visto. O sea, el Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades es una herramienta básica para ese autodiagnóstico o autoevaluación desde la parte emocional, ¿cierto? En el insomnio, como tú lo decías, los sentimientos predominantes son culpa, miedo, irritabilidad. Mira que, por ejemplo, la paciente que mencionó el tema o la que mencionó el tema de batallar, ese es hígado es el Hígado es la guerrero, lucha, ella se es la carga todo pelea, el día y todo ¿me el tiempo entiendes? va a estar peleando y debe ser su actitud de vida. Entonces, No, me sorprendió mucho la palabra, no sé por qué me llamó tanto la atención y la copié literal, porque sentí que es eso, que al no abandonarme al sueño, al no conciliar, al no caer en el sueño, es que quiero seguir luchando como con estar consciente con alguna cosa, y ella lo menciona así, ¿por qué batallo tanto? Y yo, wow, qué palabra tan fuerte. Porque es batallar, porque ella está batallando con ella misma porque le duele, no quiere desconectarse, o sea, ella no quiere abandonarse, salir del aquí, de la ahora y dejar el control de lo que está viviendo. Hay gente, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí, que se ha gastado todo su jean, entonces está prendido y está en llan. Hay personas que necesitan cambiar esa, yo digo que la batalla es con ella misma para soltar, para liberarse, para dejar que las cosas fluyan como el agua, que es el riñón es el agua, el que dice, vea, déjelo ir, muévase conforme a lo que esté. Si en el día no le pasó, si en el día no lo pudo hacer, si usted tiene un problema muy grande para pagar las cuentas, si usted está estresado porque tiene una persona que está enferma, o sea, usted no lo va a controlar en ese momento, hay que soltarlo. Cuando yo lo suelto, me desconecto y me relajo y me voy para donde realmente sí tienen las soluciones. Por para ahí estábamos encontrar. estudiando y hay unas investigaciones donde dice, bueno, tú tienes un problema muy grande, entonces pregúntale, nosotros llamamos al yo superior, ¿qué es lo que tienes que hacer para poder solucionar eso que te está pasando? Si yo me desconecto durante el sueño, tengo la oportunidad porque mi alma, mi Chen, mi yo, se lo entrego a ese yo superior y él es el que tiene todas las respuestas. Entonces, ¿qué hizo la investigadora? Hizo puso a los estudiantes a Uno hacer resuelve el problema. a colocar en una hojita sobre sus problemas y a visualizar cuál era el problema que tenían antes de dormir y pusieran la hoja en el nochero. Más de la mitad a los 7 días de hacer la tarea tenían la respuesta a sus problemas mediante un sueño. Wow, Entonces, maravilloso. es una cosa que a nosotros nos enseñan desde la parte espiritual y todo, pero esta señora ya lo documentó, ya lo hizo, ya sabe y tienen la solución y estaban convencidos de que eso era lo que tenían que hacer. De pronto no eran muy creyentes, ni necesita uno ser creyente para las cosas, pero uno tiene la respuesta frente a ese, ¿por qué no me desconecto y por qué batallo tanto? Y es práctico, nosotros con los pacientes lo hemos visto. Tienes una dificultad, de hecho, pues puede ser un síntoma aparte del tema del insomnio, pero listo, programa tu día para hacer lo que sea, pero al momento de acostarte, haz la pregunta de lo que quieres solucionar y deja el lapicerito y el cuaderno al lado de, y en cualquier momento te puede llegar la La respuesta respuesta A llega. tranquilamente. Es una muy buena recomendación. Entonces el tema de culpa, miedo a soltarse, culpa porque no cumplí con unos estándares marcados, quién sabe quién, por quién, o por mí mismo, por una autoexigencia exagerada. El tema de no poder, como te digo, desconectarse de ese tipo de cosas. Ahí hay un tema hormonal también, y es con lo que la gente muchas veces conecta por medio de las redes sociales, con el famoso me gusta o con el like que estoy esperando. Activo dopamina, entonces yo monto a las 10 de la noche una foto y me quedé esperando Estás muy bello. a ver cuántos likes tengo. Y todas tus chicas. Entonces, o sea, No, olvídate, eso es súper real, eso es se súper aumenta real. la dopamina y no puedes dormir. O sea, Claro, no hay forma y, que te y sueltes porque estás pensando, ya claro. viene, ya, no, me falta, hay tan ¿Hasta poquitos, cuánto no, llego? Tan sí, poquito. Sí, es real, qué pecado. Realmente duro. ese ejemplo que Carlos coloca, yo lo veo mucho en los adolescentes, en los jóvenes, porque están esperando en qué hora ponen la foto, porque en esa hora hay más reacciones, Más gente y si, conectada. claro, y si no llego a tal tope, y si esto y lo otro, y entonces esta no, entonces mejor la bajo porque ya van tantas horas y no tengo los likes que esperaba y no sé qué, y efectivamente es estar conectado con, y eso genera una emoción ahí que obviamente va alterando un poco las ganas de dormir por estar pensando y conectado en ese tema de la Es respuesta que del otro. mira que cuando tú miras eso, tú sientes aquí, es que la emoción se siente aquí, ¿sí? O sea, en realidad
ahora tú sientes, ¡ah! Sí, y es aquí en tu corazón. Si este es tu primer, digamos, tu segundo cerebro, pero a la final será el primero. Para mí es el primero, ¿cierto? Para otros será el segundo. Pues imagínate ese corazón alterado dando un A montón mil a de esa hora por ahí. neurotransmisores. Sí, No, y es, práctica, y no, pues de manera práctica no apagan notificaciones. Entonces le estás poniendo supuestamente cierran los ojos, te desconectaste un poquito, pero ya te sonó ¡ting! Ay, ¿quién fue? ¿Y qué me dijo? Y que, pues olvídalo, o sea, se vuelve complicado, Tenaz, sobre tenaz todo para la eso. parte de joven. Entonces, por eso sí es bueno mirar esa integralidad. Entonces, la edad tiene entonces esos patrones diferentes, las vivencias personales, si eres estudiante, si eres trabajador, el tema familiar, de pareja, todo pues influye en esas situaciones. Los medicamentos, las patologías subyacentes, mira que hay que mirar muchísimas cosas. Nosotros siempre, como te decía, mirando el gran diccionario buscamos esas que la persona se identifique con, o sea, con lo que realmente, porque no es lo mismo desde lo que yo interprete como terapeuta, a que cuando tú lees y dices, ay, y ahí mismo se te viene a la mente esa situación particular con tu pareja, que es la que te tiene por allá, que, no, que te está cavilando, que no te deja dormir, que estás intranquila, que lo que sea. Pero esa es tu situación particular, o sea, en eso es muy importante, como te digo, que el paciente sea quien identifique, que yo siempre menciono mucho en mis consultas, me encanta cuando los médicos hablan de que es que el estrés nos está enfermando, sí, pero es que el estrés de cada quien es muy, Diferente. muy específico, entonces lo que hablábamos, la cuenta, la pareja, entregar un trabajo, problema con el jefe, el tema de autoestima de los jóvenes o la situación de las redes. Y entonces es poder identificar, bueno, dónde es que está lo mío en particular y qué es lo que yo tengo que resolver y aprender de esta situación, de este insomnio que me está afectando. nosotros acá teníamos una pregunta de una chica que dice, ¿por qué me da por temporadas? ¿Por qué por temporadas? Y mucho, la gente joven cambia mucho la rutina de vida dependiendo como de sus actividades de estudio, digo yo, ¿cierto? O si es Navidad o si es... Entonces, ¿qué Eso sería pasa? flores. Por ejemplo, Claro. tenemos personas, por ejemplo, que en vacaciones cambian totalmente su estilo de vida y se les invierte el ritmo circadiano y ya no pueden conciliar sueño en la noche, sino en el día. Y hay que hacer una tarea muy grande para Cuando poder retoman retomar, o sea, el horario de sueño cuando ya llegan a su a su actividad. actividad normal, cuando salen de sus vacaciones y de sus cosas. Entonces, sí es importante que uno tenga una higiene del sueño, como tú decías, y hay que respetar los horarios. O sea, si estoy en vacaciones 1 o 2 días, pero si yo lo hago 3 días, 4 días, una semana, pues ya se me invirtió. Entonces, Total. son cosas que uno mismo va buscando. O hay momentos en la vida en los que uno está más estresado que otros. Por ejemplo, yo trabajo y tengo Cierres de mes, cierres de contables. mes. Entonces, si tengo cierres de mes, entonces Claro. obviamente voy a estar muchísimo más activo, más llano, más despierto y la verdad es que esa excitación en ese cerebro no me va a dejar conciliar tan fácil como en otros momentos. Entonces, esa era una de nuestras preguntas. Que muy importante lo que dicen referente a que es muy individual, a que definitivamente es una cosa súper personal y que en ese sentido hago la invitación a ser más conscientes de que eso tan personal requiere esa revisión interna, porque yo siento que con el tema del Mm. sueño somos muy dados a incluso automedicarnos, somos muy dados a que esto no es como tan relevante, tan importante, entonces voy a la farmacia y ya me mandan cualquier pepe y con eso medio trato de regularlo, o sea, a hacer cosas muy, muy empíricas porque no le damos la connotación importante. Y si bien puede darse una cosa transitoria, en esta semana me pasó por un evento X, pues también puede permanecer, también puede estar en el tiempo y la gente creo que es muy dada a recomendar incluso. Yo me tomé tal pastilla, tómese esa que con esa queda dormido no sé qué. Y mentiras, tu cuerpo necesita una revisión médica, una revisión de muchas lecturas. Yo siento que ustedes han mencionado muy bonito hoy y es, venga, es que cada caso es como tan particular. Hay que hacer una revisión como de todo eso. Puede ser un estrés por una cosa mínima, pero puede ser una cosa que se sostiene en el tiempo, puede darse por malos hábitos, como puede darse por otro montón de situaciones. Entonces, no tomar tan a la ligera el insomnio como una cosa que yo le recomiendo al otro, tómate esto y con esto te funciona Ujú. y listo, porque creo que tiene su gran responsabilidad evaluarse y conocer de dónde es que realmente surge. Absolutamente, es muy, muy, muy individual y como tú dices, se puede convertir en algo realmente
complejo si a tiempo no lo manejamos y si no identificamos realmente esa causa básica y podemos ayudar como con esa condición particular. Y lo que tú dices, no es de valeriana para todos, no es de amitriptilina para todos, no es de clonazepam para todos, porque ahí se pasan muchas cosas. Y ojalá, incluso, pues personalmente hablando, nunca tener que llegar al uso de medicamentos, porque ahí definitivamente estás depositando en una sustancia tu poder de resolver realmente de fondo la situación. Entonces es lo que siempre tratamos de promover. No, venga, usted es capaz, es posible resolverlo en la medida en que podamos encontrar esa causa básica o que usted pueda encontrar esa causa básica y manejarla tal cual. Las recomendaciones generales para el sueño y lo que tú decías que aparecen pues en cualquier googleada que llamamos son buenas y no se dice que no. Y ojalá pues poder como entrar en esos ritos, en esas características y en muchas medidas que efectivamente son buenas pero sí, cuando es un problema, cuando ya nos está convirtiendo en una dificultad, en esa falta de descanso, en ese agotamiento crónico, en una serie de dificultades del día a día, incluso en esa irritabilidad con otras personas, muchos síntomas o consecuencias incluso posteriores de la falta de sueño, entonces es donde nosotros tenemos que resolverlo, como te digo, antes de. Quiero contar que yo sufrí de insomnio un tiempo y que efectivamente, y fue por un evento traumático. Entonces pasa el evento, dejo de dormir unos días y digo, pues es normal porque estoy pensando en esto y siempre entonces he tratado de buscar y leer, bueno, pero eso no se quedó en una semana, eso pasó a unos 3, 4 meses en donde no dormía ni una hora diaria y súper funcional. Yo iba a mi oficina súper funcional, no, mejor dicho, súper bien, súper bien. Hasta que un día estaba en un comité de dirección y me desconecté total, me di un babiado pues en pleno asunto, el día más inapropiado pues para que le diera a uno algo, pero es que así es el cuerpo, ¿cierto? Así va hablando también como el cuerpo. Y me dio una vaina que me tocó irme por urgencia, una cosa súper loca y efectivamente, claro, pues que estás durmiendo una hora con los mismos hábitos de si estuvieras durmiendo bien, ¿cierto? O sea, no era que en el día disminuyera mi rendimiento, no, yo seguía igual con las 30.000 cosas que hacía en el día y efectivamente me llevan al tema, es un trastorno de sueño súper bravo, ¿cierto? Donde ya sé la causa sé que es un evento traumático, ya sé que esto y lo otro, y yo me voy ayudando con ese tipo de cosas, pero el cuerpo reacciona sí o sí. Entonces, si bien te pasa 2 o 3 días, otra cosa es cuando ya se establece en un tiempo largo y en donde el sueño definitivamente es escaso, ¿cierto? Y el cuerpo físico tiene que reaccionar. Efectivamente me mandaron medicamentos, pero no quise tomar el medicamento, pensando en, ay, Dios, no, mejor empecemos a generar hábitos. Y generé unos hábitos que permanecen, eso hace ya varios años, y que permanecen aún, permanecen tanto que yo no sé, Paula, ahorita mencionaba las vacaciones y demás, pero yo en las vacaciones sigo despertándome a mis 5 de la mañana, común y silvestre, todo el mundo durmiendo, si esté en playa, si esté en donde esté, yo a las 5 estoy como un reloj, pero duermo y sé que a las 11 me desconecto del universo y que esas horas ya son para esto y he generado unos hábitos alrededor de esos rituales del sueño, de bañarme, de no sé qué, de tomarme una infusioncita, bueno, ayúdame con muchas cositas para que efectivamente se den y ya hoy tengo los hábitos o el ritual, no los hago tan juiciosas como al inicio, el cuerpo se habitúa a eso, se habitúa a que efectivamente de 10 a 5 duerme perfecto, a las 5 se levanta como si nada, recuperado el sueño, porque aquí también hay un elemento importante y es que no se refiere a cantidad de sueño, sino como a la calidad también como el mismo, que de pronto ahí nos hacían la pregunta, yo duermo muchas horas pero me levanto igual de cansado, no siento que es reparador, ¿qué pasa ahí entonces en el cuerpo que eso se da? Porque si lo determinamos a horas, hay personas que dicen, dormí las horas que eran, pero me levanto igual de cansado, igual de desesperanzado, igual de tenso, no siento que descansé. Cuando yo tengo un sueño tan suavecito, tan superficial, es porque en realidad no le entrego, digamos, la llave a ese que es el hígado, que es el que se encarga de lo inconsciente, de lo creativo, ¿cierto? De ese descanso. ¿Qué hacemos nosotros desde acá? Nosotros lo que hacemos es tonificar digamos, ese yin del cuerpo, centrar ese hígado, dispersar esas emociones perversas para nosotros que afectan ese descanso, porque ahí es generalmente cuando la persona es muy estresada, que no alcanza a conciliar, a tener un sueño como reparador, porque tiene unos niveles de cortisol muy altos, ¿cierto? Entonces uno lo que hace es empezar a trabajar esa parte energética con ese hígado para que se restablezca ese equilibrio entre ese corazón y ese hígado, ¿sí?
para que haya, digamos, como un equilibrio entre ese yin y yang de esa persona y se le pueda entregar todo a ese sueño que es ese yin, que ella pueda como entregar a las 11 de la noche. Yo ya sé que me voy a dormir, entonces entrego la llave. Haya pasado lo que haya pasado, me dormí y me fui y descansé. Entonces lo que se hace por acá es nutrir ese hígado y centrar ese corazón para que baje esos niveles, pues como aquí también se trabaja mucho riñón y vaso, que no hemos hablado de esa parte, porque por Ujú. ejemplo, hay personas que con la alimentación no se ayudan y cuando tienen una alimentación desequilibrada se altera el vaso y también esa pensadera nos altera el vaso porque las ideas repetitivas nos dañan un reino que se llama el reino de la tierra, que tiene el vaso, páncreas y estómago, que es toda la parte de la nutrición. Entonces, mira que tú me dices, ¿cómo hago para tener un sueño que no sea tan superficial? Hay que arreglar ese yin de todos esos órganos órgano. y dispersar, por ejemplo, fuego o dispersar esas emociones, canalizar ese vaso para que no tenga tantas ideas repetitivas. Trabajar como en ese equilibrio nos hace que nosotros podamos hacer que ese sueño no sea, digamos, no sea tan suavecito, porque hay personas, por ejemplo, que llegan a una alteración tanta de ese sueño que cualquier ruidito chiquito y se te quitó el sueño. Y ahí ya no tenemos afectado solamente, o sea, el hígado y el corazón, tenemos afectado el riñón. Entonces, hay un montón de cosas que van como de la mano. Y sí, tú me hablas de los síntomas y de los casos y yo te voy metiendo un reino diferente. Sí, sí, eso Porque, me doy cuenta. Yo trato en mi cabeza de traducirlo a la psicología. Yo voy por allá exacto, entonces y yo diciendo, lo entonces trato, Lo exacto. que Paula me quiere decir es, entiendo que el sueño es importante, trato de conciliarlo, pero realmente no estoy soltando emocionalmente a nada. Realmente sigo, cuando tú dices la llave, no la quiero entregar, es efectivamente, no me quiero soltar, no quiero perder el control de esto, quiero aferrarme a ese miedo, a esa culpa, a esa emoción que tengo ahí y ni siquiera en el sueño lo logro soltar para efectivamente descansar. Entonces, cuando Paula va hablando como eso, yo digo, bueno, más o menos desde la parte emocional, eso es lo que va pasando con todas esas conexiones. Y por eso el título tan bonito que ustedes lo colocaron en su cuenta, y es abandonarse y soltar. Y yo creo que es que nos duele mucho o somos muy aferrados a no soltar, no nos gusta soltar realmente eso, preferimos esa carga, preferimos amarrarlo ahí. Y qué chévere cuando ustedes empiezan a relacionarlo, venga, es que eso va con un hígado, eso va con un riñón, eso va con un montón de cosas que están funcionando y que efectivamente es importante el equilibrio en todo, porque aquí yo me estoy dando cuenta que entonces cuando uno de pronto lo quiere tratar con medicina alternativa, no vamos a trabajar hígado solo, vamos a trabajar todo un complemento, porque esto hace parte de todo un complemento y no solamente una partecita por allá de tu cuerpo que probablemente esté ahí desnivelada. Por acá hay una preguntita que no la quiero dejar pasar y dice Las Víctor, pesadillas. el de las pesadillas, qué bueno que lo leíste. ¿Qué relación puede haber entre insomnio y pesadillas? Mira, yo estuve mirando y la verdad es que, pues, personas que han tenido cosas traumáticas en la vida, de ahí aparecen mucho las pesadillas, cosas que no hemos solucionado. Entonces, se me repite el sueño o son todos muy parecidos. Sueño con el mismo toro todas las noches en situaciones diferentes y en espacios diferentes. Entonces, obvio, pues no voy a acostar y no voy a querer dormir porque voy a soñar con lo que no me gusta. Y en realidad, pues esas pesadillas se pueden trabajar. No sé si tú conoces de pronto otras alternativas y otras terapias. Desde la parte consciente, tú puedes durante el día acordarte de qué es lo que te atormenta en la noche y colocarle como una connotación diferente, o sea, un color diferente o ponerlo a blanco y negro y echarlo a la basura. Bueno, son muchas como las, Técnicas de las programación técnicas de programación neurolingüística. neurolingüística, pero hay que trabajarlo para que la persona pueda, pero a la final, a lo que tú tienes que llegar es a preguntarle como a una chica que estábamos haciendo aquí terapia esta semana, pregúntale a esa luz roja qué es lo que quiere, qué es lo que te está diciendo, qué es lo que esa pesadilla te está diciendo, porque es que te está quitando tu sueño, entonces bueno, venga, nos vamos a enfrentar a la pesadilla otra vez, pero bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? Desde lo emocional son dos emociones predominantes. Miedo. Miedo e indecisión. Hay un par Ujú. de cosas ahí relevantes. De medicina china es equilibrar el corazón, el canal de corazón y equilibrar el canal de vesícula biliar porque es el de las decisiones. Son como las dos. O sea, el hígado es quien maneja o quien estructura como guerrero, ¿cierto?
el canal de hígado, con Vesícula todos, biliar. y vesícula biliar es quien toma la decisión y ejecuta eso que planeó, que organizó el guerrero hígado, ¿cierto? Eso es como ese Y equilibrio entonces a de la ese reino. psicología, ¿qué es lo que me estás diciendo? O sea, ¿qué es lo que me está diciendo este toro negro o esta luz roja, ¿cierto? Esto que Ujú. me está aterrorizando, ¿qué es lo que yo tengo que resolver? Y ahí es cuando vesícula biliar toma la decisión. Enfrenta. ¿Qué enfrento? ¿Qué voy a hacer con esto que me está pasando? Cuando tú lo miras, Sandra, todo se va juntando y se va haciendo como un... El Completo, rompecabezas se va armando, se el va rompecabezas se va armando, claro armando que sí. y tú visualizas y puedes literal resolver. Resolver es, bueno, lo enfrenté, o sea, encontré la situación particular y ya sé qué tengo que hacer con esa persona, con esa situación, hay que enfrentarla, o sea, no puedo seguir evadiendo y seguir teniendo miedo a decir lo que tengo que decir o a responder frente a eso que me está enseñando esa situación, Mira, esto es muy esa es la recurrente, pesadilla. muy recurrente con elaboración de duelo, con pérdida. O sea, Mm. mucho, digamos que es de lo que de pronto más se trabaja cuando se afecta sueño y es, me acuesto efectivamente a dormir, concilio el sueño, pero empiezo a soñar con ese personaje, algo me dice y lo traduzco a una imagen, entonces es una mariposa, pues no sé qué, es esto y lo otro, y efectivamente lo que uno hace es, tenga la libreta al lado y empiece a anotar porque esa información va a llegar, digamos, efectivamente tu yo superior te lo va a traer y esa información va a llegar y tenés que anotarla y desde ahí empezamos a hacer unos trabajos sobre ese significado que tiene, como decía ahorita Paula, el toro, el no sé qué, el color, etcétera, para empezar a trabajarlo y a elaborarlo. Sí va muy de la mano y creo que cuando hay pérdidas sale mucho esto a relucir, sale mucho el tema de soñar mucho, de la pesadilla, se va dando bastante frecuente o con bastante frecuencia, pues como en. Voy a Porque leerles es que una se te pregunta. queda casi siempre una situación con esa persona, algo que no dijiste, algo que... Y eso desde programación neurolingüística es relativamente fácil de resolver, porque es que cuando haces técnicas de programación neurolingüística de visualización y de técnicas de perdón, por ejemplo, eso que te quedó faltando, ese perdón, ese Lo puedes ir agradecimiento, cerrando, lo puedes ir a traerlo acá, tal cual. decirle tan, te tenía este pendiente, lo dejo libre y te lo dejo ahí y te agradezco y lo resuelves. Es muy bonito poderlo Sí, hacer. ese trabajo se hace muy lindo desde ahí. Yo creo que sí, es tan chévere ese complemento desde la salud también, ¿cierto? Porque el cuidado de la Fundamental. salud, mira, probablemente el hígado es un órgano que uno ni le preste atención. Uno dice, uno con qué trabaja, uno cómo fortalece el hígado, uno qué hace con esa vaina. Y no es una cosa que uno preste mucha atención. Uno normalmente está muy enfocado al corazón y bueno, porque son como pero realmente el vaso y no sé quiéncito, de dónde salen y qué chévere uno empezar a entender que todo juega un papel Todo importante está y relacionado. y que todo está correlacionado y cómo de alguna forma, desde lo que ustedes trabajan, por ejemplo, uno puede entender, venga, la importancia a mi cuerpo, pero en el todo, no a este órgano nada más porque es como el que de pronto más boom se le hace, que más la gente muere antes del corazón, entonces hagámosle, no, como todo va totalmente relacionado y cómo uno puede empezar a generar hábitos para fortalecer, para cuidar y para amar esos órganos que uno de pronto ignora tanto en el proceso de la vida misma, ¿cierto? Uno, el hígado, yo no sé, de pronto uno lo relaciona, es el que relaciona con el licor, bueno, no sé. Entonces, Sí, miren, eso es lo más habitual. sí, lo más habitual que uno tiene. Entonces, este espacio me parece muy chévere es por eso, porque uno no tiene mucha conciencia, efectivamente, de que hay un montón de elementos que a veces ignoras, que todos están jugando un papel muy importante en ese bienestar como tal, ¿cierto? En eso que todos buscamos, que estemos mucho mejor, que nos conectemos de una forma más armónica con nosotros mismos. Me parece genial ese tipo de información para hacerlo más consciente en el trabajo permanente. ¿Qué tratamiento? Ahorita Paula mencionaba, o Carlos, que la acupuntura, por ejemplo, sí es una cosa de pronto puntual, pero ¿qué tratamientos puede encontrar uno en la medicina alternativa, en lo que ustedes manejan, Tannam, en lo que ustedes manejan para el insomnio? Mira, eso definitivamente, como decíamos, es algo que tiene que ser absolutamente integral. Ya hablamos un poquitico de la acupuntura y o con masaje y o moxibustión para equilibrar esos tres canales que son los más involucrados: hígado, corazón y vaso. Igual hay que identificar en esa persona esa individualidad que hablábamos de si es más de corazón, de si es en un momento de riñón, porque estamos hablando de otra, de ciertas edades, etcétera. Entonces poder individualizar todo este cúmulo de información para poder tomar y equilibrar los canales que efectivamente están, que como te digo, puede ser acupuntura, masaje, moxibustión, es digamos como
como lo Pero más también puede relevante. ser automasaje, o sea, a mí me gustan mucho estos espacios porque uno le puede dar información a la gente para que pueda trabajarse sin ningún costo, porque es que tú mismo te estás haciendo el tratamiento, ¿cierto? Entonces, hay masajes en oreja para conciliar el sueño hacia adentro, ¿sí me hago entender? Para Ok. conciliar el sueño. Hay masajes en la muñeca, si te masajeas aquí o si te masajeas aquí, vas a estar trabajando esa parte importante que esto es como el canal de corazón que va acá y maestro de corazón que va acá, ¿sí? En los pies. Si tú haces un masaje en toda la planta del pie con un aceite esencial, por ejemplo, como el de lavanda, esta chica que estuvo contigo tiene un montón Mucha información. referenciados, hacemos el masaje en planta de pie, pero también en los puntos. Entonces en Satnam les vamos a poner Combinamos. unos puntos para que se masajeen que Ah, calman, qué ¿cierto? chévere. Entonces sería muy bueno pues que nos miraran por ahí porque ahí les vamos poniendo los punticos y pueden saber cómo se hace la digitopresión, que es como la digitoacupuntura. Entonces tú coges con el dedo gordo, estos otros dedos haces así como si estuvieras haciendo una válvula, esto es un mudra, como esto es un mudra, como esto es un mudra, esto es una válvula, ¿cierto? Lo haces así y con este dedo vas a apretar 3, 6 o 9 veces el punto que vamos a colocar en las redes en Sanam. Ya ahí les enseñé algunos, pero esos son muy importantes. Por ejemplo, este es el más llano del cuerpo, o sea, si yo me quiero dormir lo disperso, o sea, en contra de las manecillas del reloj. ¿Me hago entender? Chévere. Hay Entonces, dos puntos al lado del tobillo, pues en tobillo, al lado y lado. Uno debe trabajarse en tonificación, o sea, en favor de las manecillas del reloj. Ese sería el punto yin para los internos, fortalecer la tranquilidad, la pausa, la calma y dispersando el yang, o sea, el día. dispersando el día, dispersando la actividad. Cuando Bueno, con tus técnicas de psicoterapia, obviamente, entramos a enfrentar o a clarificar, bueno, cuál es mi ansiedad, qué es lo que me tiene intranquilo, poder enfrentar, como decíamos ahorita, y resolver esas situaciones, eso suma. Ya a partir de ahí, todo lo que hablábamos, pues hemos por ahí dado los tipsitos de los hábitos, de la desconexión, del ambiente, de las luces, de los rituales, de los horarios. De había la una pregunta comida. que de pronto no miramos ahí, que decía referente a la recomendación del ejercicio. Hay algunas teorías que dicen haga ejercicio y entonces, claro, está cansado, no sé qué, y duerme mejor. Y hay otras que dicen no se le ocurra hacer sino hasta 4 o 5 horas antes de, porque va a quedar muy activo. ¿Cuál realmente es ahí la recomendación en tema del A nosotros ejercicio? en la mañana. Volvemos. En general, la individualidad siempre va a ser una cosa muy particular. Normalmente la recomendación nuestra sí es en la mañana. En la mañana el ejercicio te activa, te genera energía, te despierta, te estimula. Y hacia la noche las Y hacia actividades la más noche las actividades se van. lentas, Poder, más por ejemplo, no tranquilas. sé, hacer un yoga, una meditación, puede ser más Cosas más conveniente que serenas. un poco más suaves, exactamente. Eso es pues en general el tema, pero siempre encuentra uno a veces cierto tipo de personas que pueden responder de manera diferente y también volvemos a lo mismo, dependiendo de la edad, dependiendo de otras características, De uno las podría, condiciones físicas, de las de la patologías que tengan. alimentación, de Por patologías ejemplo, de base. en la alimentación, ¿cuál es la recomendación? Efectivamente está muy relacionada, leía mucho referente a en la alimentación, claro, hay gente que se acuesta y que en la noche come cual si fuera el almuerzo, entonces se acuesta súper No, bien, entonces el no tamaño de la concilia, porción es muy es importante, exacto, pero también El tipo. el tipo, por el ejemplo, tipo. uno en la noche no debe comer cosas tan frías. Por ejemplo, una ensalada cruda, sí, me hago entender. Por ejemplo, si vas a comer pescado y el pescado viene crudo, uno en la noche debe comer cosas más bien cocidas, que sean más fáciles de digerir, que tengan menos frío, porque vas a ir hacia el sueño, hacia la pausa. Entonces no se va a digerir tan rápido. Por ejemplo, líquidos que no sean líquidos calientes, en vez de tomar jugos. Evidentemente, jugos y gaseosas no se deben de tomar, pero hay gente que los toma hacia la noche. Hay gente que dice, yo me tomo una lechita caliente. Por ejemplo, nosotros dos no tomamos leche, porque la leche, ya sabemos, pues nosotros hemos hecho como un trabajo ya y hemos estudiado muchas cosas con respecto a allá, pero nosotros los latinos y aquí en Antioquia somos muy Lecheros. lecheros. Total, Entonces, sí. la idea es que sean cosas que sean más bien suaves, que no sean tan difíciles de digerir. No es lo mismo que yo me coma una carne de res, un término que, como Término medio, casi termino, crudo. termino hablándote a que yo me coma un pescado que esté, digamos, Bien, cocido, salteadito, bien salteado, cocido. ¿cierto? Con vegetales.
Entonces, una sopa, pero que sea de vegetales, que sea una cosa que no sea tan grande y tan copiosa. El Además, hay té, el gente. café, pues obviamente en general, la idea es no después de las 2 de la tarde, pues son cositas pues como ya muy generales, Sí, entre comillas, efectivamente muy el tema manejables. del café, el tema de la alimentación, qué chévere estas pautas que nos das, porque sí, de pronto algunas personas, antes la ensalada fría es ahora, antes del jugo, no sé qué, ¿cierto? Qué chévere esta parte de la alimentación, como juega ahí un papel importante. Las actividades muy activas, valga la redundancia, como el deporte, pues efectivamente a mí no me funcionó tampoco. Realmente a mí sí me lo recomendó mi médico, no, entonces haga una hora de deporte antes, y no, me dejaba súper activa, súper Ujú. activa, despiertísima. Entonces la actividad deportiva en la noche no, más fácil en la noche la meditación, más fácil cositas como que me lleven a un ritual muy tranquilo, muy sereno, para poder conectarme como con ese tema. Si bien sí hay médicos que lo han recomendado, o a mí personalmente sí me lo dijeron, actividad física, a mí no me funcionó, y es lo que decíamos ahorita. Hay generalidades, hay información, pero también tiene que ser adaptado a lo tuyo, ¿cierto? A tu ritmo. Por ejemplo, yo no leo de noche, y hay gente que dice, no, para dormir entonces mejor leo porque eso me va generando como sueñito y ta. A mí no, porque como me gusta tanto, me conecto a leer más. Entonces no quiero Ujú. terminar el libro, no Mira me que es que da ahí el tema. hasta depende del tipo de lecturas, porque si tú te Como metes en las una películas novela terribles. o la película, o sea, verte Ajá. una película de terror a las 8 de la noche, que se Y si es acabe a que a las esas 10. horas que son buenas. Para Nada, una persona que sufra de insomnio, de pronto puede que no sea la mejor opción. Entonces es poder tener como esa claridad o esas particularidades individuales de qué sí recomendar y qué no, dependiendo de. es una cosa que es importante, entonces en ese sentido le prestamos a otras personas que no. O sea, yo admiro, por ejemplo, a mi esposo es una persona que se duerme pues en lo que sea, y duerme profundo, y duerme las horas que son, y a él le importa, y yo prendo o sea, nada, Ujú. desconectado total, y él Inalterable. levanta inalterable, y en donde sea y a la hora que sea, o sea, no es una cosa, pero hay personas que probablemente no, que luchamos más, o que tenemos, es como cuando alguien sufre de piel, pues sabe que esa va a ser su afección a la que le va a prestar un poquito más de atención. Lo mismo pasa con lo del sueño. Entonces, creo que lo importante es que cuando tú te das cuenta que ahí se te genera, o que la preocupación se te va al sueño, a otros se les va a la comida. Entonces, si la preocupación se te va del sueño, pues genera unos hábitos, unos rituales, o no sé, un protocolo que te ayude a conectarte un poquito como con ese tema de conciliarlo, pero adicional empieza a revisar otras cosas. Ese tema por ejemplo, la alimentación importante, ese tema de cómo están funcionando esos órganos, porque todo nos lleva a ese título tan chévere a qué es lo que tenés miedo de soltar, porque es que no te querés rendir esas horas tranquilas que te las mereces y que el cuerpo las necesita. ¿Por qué no te querés rendir a eso? ¿Ya que le tenés tanto miedo a rendirte ahí en esas horas, no muchas, no sé, no tanto basándonos en muchas o en cortas? No sé si tienen otra de las preguntas que de pronto nos hacían. Bueno, alguien me escribió en las historias, y era, ¿de dónde sale el cuento de contar ovejas para dormir? Ay, pero Entonces, que las cuente al revés, a ver. a ver si le da. Entonces, si bien me dio mucha risa porque él me colocaba ahí como con el ejemplo y demás, una persona que aprecio mucho, hace poco la tuvimos acá, después lo pensé y yo decía, no es tanto el cuento que cuente la oveja, es probablemente ese ejercicio mental, efectivamente, Desconectarme de de lo que me está. desconectarme. Libérate, o sea, Exacto. desconéctate literal de la situación que te estresa, que te tiene preocupado, más bien, listo, piensa en tu respiración, suelta todo lo que ya dejaste porque ya estuvo bien, o sea, ten la Exacto. tranquilidad de que ya estuvo bien lo que hiciste durante el día. Por Es que acá nos es dice que a ellos enfocar sí esa les sirve el mente. contar la oveja. Sí, que las empieza a contar al revés. Claro, Y no yo se creo que las puede, ovejas del 1000 para el 1 es mucho más, digamos, predecible. ejercicio mental. Yo empiezo a ¿Mm? contar 1999, es mucho más el ejercicio mental, entonces estoy concentrándome, digamos, Cambio entre el comillas, en foco, otra cosa cambio Total. el foco de mi Ujú. y estrés, ya de mi me despejo pensamiento. de que mi marido no llegó. Bueno, yo no sé si lo logre soltar, pero, pero sí es una estrategia que de hecho la utilizan, empezar a contar ejercicios de respiración, y después de los ejercicios de respiración empezar a contar en regresión, pues o sea, De arriba para de abajo. arriba para abajo. Claro. Y si te perdiste, vuelves y arrancas, ¿cierto? Desde el mí. Entonces es una tarea que sí, y sirve porque te concentras en eso y concilias Exacto, entonces, fácilmente. si bien él lo hacía como, bueno, ¿y de dónde salió ese cuento? Realmente sí tiene, más que el cuento de la oveja, sí Sentido. tiene, es como el sentido de efectivamente cambiar el foco
de tu angustia, de tu preocupación, de pensamiento recurrente que no te está dejando ahí conciliar y ponérselo a otra cosa. A mí me gusta mucho cuando lo hago con los yapamala, por ejemplo, cuando tengo novedades y lo hago con los yapamala porque como voy contando la pepita hasta la 108, pues tengo la mente fija a, es decir, mi atención dirigida a algo y efectivamente logro una calma distinta y unas cosas como diferentes. Entonces ahí está la relación con la persona que por ahí está conectado, la persona que nos preguntó de dónde salió el cuento de contar las ovejas. Entonces sí es algo que se puede hacer. Entonces miren todas las alternativas que tiene uno para ayudarse. Paula, ¿no han pensado en la posibilidad, ahorita que lo mencionabas, de pronto de un taller referente a ese, o lo han hecho, no sé si lo están haciendo, lo han hecho, un taller grupal referente al automasaje, que decías ahora tan chévere, como los puntos especiales, que me parece que la gente está muy dispuesta y muy abierta a conocer otras cosas, si bien a la aromaterapia, si bien a otro tipo de alternativas. ¿Lo han hecho ustedes de pronto ahí en Sanam? Paula hizo un video con tapping muy bonito de unos puntos bien buenos para hacer auto-tapping. Pues por lo menos arrancamos con eso. Pronto Y tenemos está otro con importante. MOX, que también se puede hacer con digitopresión para la depresión en Satnam, pues ya grabadito ahí. Pero como grupo como tal y hacer el taller presencial o así por acá por estos medios, no hemos convocado porque Bien. estamos como quietos en esa parte. Nosotros estamos Les muy dejo, dedicados les dejo la tarea. al 1-1. Gracias, gracias. Aquí, Al aquí individual. vienen muchos, Sí, de pero pronto. estamos muy en el 1-1. Sí, esa parte es bonita porque uno construye con los otros. Que también estos ejercicios son chéveres cuando lo ponemos muy práctico para la gente. Total. Porque yo creo que cuando, bueno, uno lo vuelve muy teórico, pero cuando tú se lo haces a la gente, venga, es que es práctico, es que podemos hacer ejercicios, 1, 2, 3 Es que nos van a sencillo. servir, tal cosa, que esto es sencillo, que no es una cosa por allá tan lejana, pues para la gente también es importante esto como herramienta de autoayuda. Entonces, qué rico que lo puedan pensar y ojalá materializar, porque Muy yo sé bueno. que nos puede Buena idea. servir a muchos y gustar a muchos como tal. Yo voy mucho a esa reflexoterapia y me parece que es un trabajo muy bonito y un trabajo en donde descanso mucho y creo que es chévere que la gente conozca de esos puntos, de cómo hacerlo, de cómo volverlo práctico y volverlo un hábito también en la vida de uno y ojalá de sus seres queridos y cercanos. Entonces, qué rico que les quede ahí, pues, como Muy la bueno porque invitación y apego. todos somos sanadores y en las manos está. Entonces, Ujú. sí es bonito porque la gente potencia sus dones. Capacidades. Sus dones y sus Eso es bonito. capacidades, genial. No, yo creo que ahí abordamos mucho el tema. Yo realmente cuando me conecté con él pensé mucho es que este cuento es muy importante, es que dormir bien es muy importante, pero dormir bien realmente es también una tranquilidad de tu alma, realmente va conectado con un montón de cosas espirituales y emocionales bien bonitas, más allá de caer en una cama y dormir mucho, ¿cierto? No, es Entonces, amplio, es amplio. es un tema muy amplio y que también lo mencionábamos y es un tema que pasó en las cifras normales de un 20% supuestamente de personas que sufren insomnio a pandemia a un 42,3%. Entonces, me gusta mucho siempre en los en vivos traer las cifras, me documento mucho en ella porque yo digo, eso le abre a uno como el panorama, venga, esta vaina es importante, está afectando a la gente, realmente es un punto que nos está dando duro en este tema y hoy que veía lo de las cifras, yo decía, wow, ¿cómo pasamos por un evento que nos unió como humanidad, cómo pasamos a tener más alteración del sueño? Si bien ya se venía presentando, pasar al doble prácticamente, pues es una realidad y yo creo que efectivamente es lo que mencionaron ustedes al inicio y se ha disparado mucho más y probablemente estos espacios lo que quieren es, venga, haga conciencia de que se han disparado y se han disparado por un montón de cosas que cada uno interpretará y mirará qué es lo que se dispara en cada uno también. Tiene todo el sentido porque desgraciadamente nos ha llevado a una situación de miedo exagerado. Pero Con el también a tema. encontrarnos con nosotros y No, con obviamente nuestros todos lo vivimos Total. diferente, pero desgraciadamente pues los medios de comunicación nos han llevado, o por lo menos han llevado mucha gente a una situación de que si me vacuno, que no me vacuno, que mire los muertos, que la variante, que no sé qué, y la gente pues empieza a girar en esa energía de un miedo y literal, o sea, no puedes estar tranquilo y si no puedes estar tranquilo no puedes descansarte o abandonarte disfruta de ese momento Sí, de qué rico descanso, de reposo. disfrutar el colchón, disfrutar el dejar tu cuerpo ahí sin nada más, como Luis Hay dice que el insomnio es una falta
de confianza en cómo estoy llevando la vida. Falta de Y, confianza en el futuro Claro. y en el dejar y fluir, como decíamos total, ahorita. exacto, como decíamos con pandemia, falta de confianza de cómo estoy llevando la vida es efectivamente lo que puede estar pasando ahí y es la relación que se hace con eso. Algo para terminar y es también como mencionar a las personas, el no trate tan mal al insomnio, es decir, no le dé Sí. tanta rabia con el insomnio, porque es que a veces uno levanta y entonces todo el día es este berraco insomnio y qué pereza esto y va a llegar la noche y ya sé que me va a tocar esto, pues más En lo fuerza le que estás me dando. enfoco, en lo que me enfoco, Ahí Total. se me viene a la frase se me viene a la mente, perdón, una frase muy, no sé dónde la leí. El sueño es como una mariposa. Si tú la persigues, no viene, te Ah, vuela. Es súper, absolutamente, súper. o sea, me si la enamoré. dejas, El si, esposo Me poeta, enamoré. filósofo, se enamoró ya. Paula le puso una cara, si la Paula es dejas que se enamorada total. pose, Estoy enamorada. si la dejas que se pose, ella se queda ahí tranquilita. Entonces, no lo persigas. Hay que Total, sí, dejarlo que se... definitivamente también Hay es que tratarlo ese con amor. tema. Hay que tratarlo con amor, no le pongas tanta rabia al insomnio, trátalo No es con de amor y guerra, trata de no es escuchar de lucha. ahí como tal. No, yo creo que este tema es un tema que uno puede conversar muchas cosas por lo particular que también puede ser. Muchas gracias por permitirme conocer y aprender. Siempre que me encuentro con ustedes aprendo muchas cosas y espero que también las personas que conectan, las personas que vuelven a ver el video, que lo recomiendan, pues puedan aprender y también que vayan a la cuenta de ustedes. Yo soy fiel seguidora porque siempre hay algún Amén. elemento con el que conecto, con el que digo, ay, no, y me pusieron a pensar en el corazón, en no sé qué, esto y lo otro, pero súper rico porque yo creo que de ahí es donde uno puede ir aprendiendo, desde donde uno puede ir sanando también. Entonces están haciendo un ejercicio muy bonito de abrirnos los ojos para sanar. Y eso es de verdad que una misión y un servicio muy hermoso que están llevando a cabo, que yo lo disfruto y que por eso también me gusta compartirlo para que la gente se acerque, la gente siga su cuenta y puedan ir aprendiendo como con cositas y espero los futuros talleres, los futuros, todo lo que viene por ahí en el camino también para ustedes. Por Gracias. acá dice que Muchas muy gracias. bella frase, todos enamorados pues con la frase de Carlos acá al final, ¿qué vamos a hacer? Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a ustedes muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo grande. Todo el amor, con mucho gusto.